Buenas, vamos a realizar el resumen de lectura del capítulo 2 de Malotra. Mi nombre es Daniel Leiva y empezaré con la definición del problema. El proceso de investigación de mercado, la definición del problema es el paso más importante, ya que un proyecto de investigación solo se realiza adecuadamente cuando el problema se haya identificado de manera clara y precisa, estableciendo el curso de todo el proyecto. La importancia en la definición del problema supone plantear el problema e identificar los componentes específicos del problema de investigación. La investigación solo puede diseñarse y conducirse de forma adecuada cuando el problema a tratar se ha definido con claridad. Un ejemplo de la definición del problema fue el caso de Harley Davidson, empresa fabricante de motocicletas que necesitó información específica de sus clientes para tener una definición correcta del problema y desarrollar un enfoque adecuado, el cual ayudó a tomar la decisión acertada de invertir en instalaciones para aumentar su producción. En el proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque, las tareas que implican en la definición del problema consisten en conversaciones con quienes toman las decisiones, entrevistas con los expertos y otros individuos conocedores, análisis de los datos secundarios y la investigación cualitativa. Estas tareas ayudarán al investigador a entender los antecedentes del problema mediante el análisis del contexto ambiental, el cual facilitará la identificación del problema de decisión administrativa, traduciéndose en un problema de investigación de mercados. Con base en la definición del problema de investigación de mercados, se desarrolla un enfoque apropiado cuyos componentes consisten en un marco objetivo teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis y especificación. Sobre las conversaciones con quienes toman las decisiones. Son de suma importancia ya que estas personas necesitan entender el potencial y las limitaciones de la investigación. La investigación proporciona información relevante para las decisiones administrativas, pero no ofrece soluciones en sí, ya que requieren el juicio de los directivos. La auditoría del problema brinda un marco útil para interactuar con quienes toman las decisiones e identificar las causas subyacentes del problema. La interacción entre el investigador y quien toma las decisiones se favorece cuando una o más personas de la organización del cliente fungen como enlaces y forman un equipo con el investigador de mercados. Para que sea fructífera la interacción, debe caracterizarse por los siguientes elementos: comunicación, cooperación, confianza, honestidad, cercanía, continuidad y creatividad. Buenas, mi nombre es Katia González y continuando con el tema vamos a hablar de las entrevistas con los expertos y otros individuos conocedores. Las entrevistas con los expertos conocedores de la empresa y del sector ayudan a plantear el problema y la investigación de mercados, ya que ellos se encuentran tanto dentro como fuera de la empresa. El propósito de entrevistarlos es definir el problema de investigación de mercados. Sin embargo, surgen dos dificultades potenciales como son que no se cuente con la pericia necesaria o la dificultad de localizarlos y obtener la ayuda de los expertos que estén fuera de la organización. Por estas razones, las entrevistas con los expertos son más útiles al realizar investigación de mercado para empresas industriales y para productos de naturaleza técnica. Asimismo, en situaciones donde se dispone de poca información de otras fuentes, como en el caso de los productos radicalmente nuevos. Un ejemplo de esto es el caso Diet Coke Cherry. El reposicionamiento de Diet Cherry Coke señala el papel importante de los expertos al indicar que la imagen de la marca no estaba posicionada en el mercado, señalando que la imagen convencional y antigua de Diet Coke Cherry era un factor esencial que influía en las ventas. La investigación confirmó el diagnóstico de los expertos de la industria y proporcionó varias ideas útiles. Otro punto es el análisis de los datos secundarios. Los datos secundarios incluyen información de que se obtuvo de fuentes primarias y gubernamentales, de empresas comerciales de investigación de mercados y de bases de datos computarizadas. Los datos secundarios son una fuente económica y rápida de información, así como es un paso esencial en el proceso de definición del problema. No deben recabarse los datos primarios hasta que no se hayan analizado por completo los datos secundarios. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa es de naturaleza exploratoria y no estructurada. Se basa en pequeñas muestras y puede utilizar técnicas cualitativas populares como las sesiones de grupo, entrevistas grupales.
asociación de palabras donde se pide a los entrevistados que den la primera respuesta de las palabras de estímulo, y entrevistas en profundidad, donde las entrevistas personales exploren en detalle los pensamientos del entrevistado. Continuando con el contexto ambiental del problema, para entender el entorno del problema de investigación de mercados, el investigador debe conocer a la empresa y la industria del cliente, analizar los factores que influyen en la decisión del problema de investigación de mercados. Estos factores incluyen la información previa y pronósticos que atañen a la industria y a la empresa, los recursos y limitaciones de la empresa, los objetivos de quien toma las decisiones, el comportamiento del comprador, los ambientes legal y económico, así como las habilidades tecnológicas y de marketing de la empresa. Continuando con el tema de contexto ambiental del problema, mi nombre es Carlos Velázquez. En la parte de información previa y pronósticos, ¿no? La información previa y los pronósticos de las tendencias relativas a ventas, participación en el mercado, rentabilidad, tecnología, población, demografía y estilo de vida pueden ayudar al investigador a entender el problema de la investigación de mercados, además de identificar oportunidades y problemas potenciales. Luego está como punto B recursos y limitaciones. Es necesario considerar tanto los recursos disponibles como las limitaciones de la organización, costo y tiempo. Sin embargo, no debe permitirse que las limitaciones disminuyan el valor de la investigación para quien toma las decisiones o que pongan en riesgo la integridad del proceso de investigación. El punto C, comportamiento del consumidor. Es el conjunto de conocimientos que trata de entender y predecir las reacciones de los consumidores a partir de las características específicas de los individuos. Entender el comportamiento del comprador puede dar ideas valiosas sobre el problema. El número y la localización geográfica de compradores y no compradores. Características demográficas y psicológicas. Hábitos de consumo del producto y de consumo de productos de categorías relacionadas. Comportamiento de consumo de los medios de comunicación y respuesta a las promociones. Sensibilidad al precio, tiendas minoristas que se frecuentan y preferencias del comprador. Continuando con el contexto ambiental del problema, el punto D se ve los objetivos. Para que el proyecto tenga éxito debe cumplir los objetivos tanto de la organización que incluyan sus metas y de quien toma las decisiones. Y en la parte de ambiente legal, el ambiente legal incluye las políticas públicas, las leyes, las agencias gubernamentales, los grupos de presión que influyen y regulan a diversas organizaciones e individuos en la sociedad. Las áreas legales importantes incluyen patentes, marcas registradas, regalías, acuerdos comerciales, impuestos y aranceles. Y esta es la parte ya final del contexto ambiental, el ambiente económico. El ambiente económico está formado por el poder adquisitivo, el ingreso bruto, el ingreso disponible, el ingreso discrecional, los precios, los ahorros, la disponibilidad de crédito y las condiciones económicas generales. El estado general de la economía influye en la disposición de los consumidores y de los negocios para contratar créditos y gastar en artículos costosos. Y el punto G, capacidades tecnológicas y de marketing. Las capacidades tecnológicas y de marketing de una empresa tienen mucha influencia en la naturaleza y el alcance del proyecto de investigación de mercados, así como en los programas y las estrategias de marketing que pueden ponerse en práctica. Muchos de los factores que deben considerarse en el contexto ambiental del problema pueden investigarse por Internet. La información previa y los pronósticos de tendencias se obtienen mediante la búsqueda de la información apropiada. Buenas, mi nombre es Sandy Salazar y continuando con el resumen,
Vamos a hablar sobre el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. Después de obtener una comprensión adecuada del contexto ambiental del problema, en la investigación puede definir el problema de la decisión administrativa, el cual está orientado a las posibles acciones que se pueda tomar quien decide en la empresa. Además del problema de investigación de mercados, el cual está orientado a la información que se necesita y cómo puede obtenerse de forma eficaz y eficiente. En definición del problema de investigación tenemos, la definición del problema del estudio de mercado puede permitir que el investigador obtenga toda la información necesaria para abordar el problema de decisión administrativa y orientar la conducción del proyecto. El planteamiento general nos da una perspectiva del problema y los componentes específicos se enfocan en los aspectos fundamentales, brindando directrices claras acerca de cómo debe actuar, de cómo continuar. Componentes del enfoque. Al desarrollar el enfoque, no debe perderse de vista la meta o resultados. El desarrollo de esta tiene los siguientes componentes. A. El marco objetivo teórico. La investigación debe basarse en evidencia objetiva y sustentarse en una teórica. La evidencia objetiva recopila los hallazgos relevantes, fuentes secundarias, identificando una teoría adecuada que guía la investigación revisando la información académica. Además, las consideraciones teóricas proporcionan información sobre cómo operar, medir las variables, elección de la muestra y el diseño de la investigación. B. Modelo analítico. El modelo analítico es un conjunto de variables y sus interrelaciones, diseñado para representar en todo o parcialmente algún sistema o proceso real. Los modelos pueden adoptar diferentes formas. Las más comunes son estructuras verbales, gráficas y matemáticas. Estos modelos pueden usarse como guía para formular el diseño de investigación y tienen la ventaja de que pueden manipularse. Componentes del enfoque. Componentes del enfoque tenemos la C, las preguntas de investigación, que son planteamientos perfeccionados de los componentes específicos del problema, donde se busca qué investigación específica se requiere respecto a los componentes del problema. Si la investigación da respuesta a estas preguntas, la información obtenida debería ayudar a quien toma la decisión. Para la formulación de preguntas de la investigación, debe estar dirigida a la definición del problema, al marco teórico y al modelo analítico adoptado. De hipótesis. En este caso tenemos que la afirmación o proposición aún no comprobada acerca de un factor o fenómeno que es de interés. Las hipótesis son afirmaciones sobre las relaciones o proposiciones más que meras preguntas para las cuales se buscan respuestas. A diferencia de las preguntas de investigación que son interrogativas, las hipótesis son declarativas y sometidas a prueba empírica. C. Especificación de la información requerida. Al enfocarse en cada componente del problema, el marco y los modelos analíticos, en las preguntas de investigación y en las hipótesis, el investigador puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Y finalmente, la investigación de mercados internacionales. En la investigación de mercados internacionales, muchas campañas de marketing fracasan porque no se realiza una investigación, sino porque no se consideran los factores ambientales relevantes. Se debe aislar y examinar la influencia del criterio de autorreferencia, CAR, el cual considera los propios valores culturales. Asimismo, es importante considerar las diferencias ambientales que prevalecen en los mercados nacional y extranjeros. En esta etapa hay la posibilidad de que existan problemas éticos que trascienden en el cliente y en el investigador. Claro ejemplo, tenemos el caso Capsus-Heinz. Heinz consideró que las características del mercado mexicano eran similares a las del mercado brasileño, originando una reducción en sus ventas. Una mirada más atenta al sistema de distribución de alimentos y al comportamiento de los consumidores brasileños habría impedido ese fracaso. Muchas gracias.